Amigas, amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo en Café Ciudadano, en una emisión más. Soy su amiga Rebeca Arenas y este es un programa que piensen ustedes. Y por esta razón, hoy tenemos a la maestra, a la doctora Carolina Viveros García, acompañándonos para hablar sobre su experiencia en el mundo jurídico, que ha sido rica, que ha sido amplia, y la condición de la mujer. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Rebeca. Gracias por estar con Café Ciudadano. Gracias a ti por haber aceptado venir. Yo quiero comentarles que aparte de toda la trayectoria y de todo, pues, los reconocimientos que tiene la doctora Viveros García, pues fue mi compañera de primaria. Entonces, sí, hay algo que trasciende todos esos reconocimientos, porque este es el reconocimiento de la entraña, del amor y del afecto, pues sin el menor interés, que se ha enriquecido con los años. Sí, y la trascendencia de vida de encontrarnos a través de trascender en este mundo y convergimos otra vez. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso, sí. Y además no es muy frecuente, ¿verdad? Privilegio de vida. Entonces, eso nos da, quiero decirles, la posibilidad de dialogar con ustedes de una manera fluida, de una manera muy confortable, preciosa, como si estuvieran aquí sentados con nosotros tomando un café ciudadano. Un café ciudadano por estarlo tomando con ustedes, un café veracruzano, por supuesto. Privilegio de los veracruzanos. Sí. Y lo más importante, poderlo hacer pues sin el engrudo de que se trata de un programa tieso donde hay preguntas específicas. Aquí lo importante es comunicar, y para mí y seguramente para ustedes, el interés de poder escuchar a la doctora Carolina Viveros García es poder escuchar de voz propia de la protagonista experiencias muy, muy interesantes en responsabilidades pues de gran envergadura, como es, por ejemplo, haber sido la titular del Instituto Veracruzano Electoral. Exacto. Que es, no sé si haya habido ya otra mujer. No, fíjate que, al frente no la ha habido. Tuve el privilegio en la época en que me invitaron a participar en haber sido y sigo siendo la primera y única mujer que ha sido presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, hoy OPLE, por designación de ley, ¿verdad? Entonces, te estoy hablando de, pues fui ese 12, 13 años, y en esa época, hablando de la mujer y la trascendencia que hemos tenido, cuando llego a ser presidenta, había en el país 3 presidentas. Y cuando llego había una que ya se retiraba y quedábamos 2 presidentas a nivel nacional. ¿De qué otro estado era? El otro, la que se retira era de Mérida, y quedamos la de Tabasco y queda yo. Una persona maravillosa. Curiosamente te das cuenta del sureste. Sí, exacto. Y entonces te encuentras que decía en esa época que era el mundo de hombres. El aspecto electoral, decíamos, era el mundo de hombres, en que, bueno, en ese momento entraba después de estar en un mundo académico. Y ese era por lo cual te hacen participar en este tipo de ambientes en donde se te pide la mayor confiabilidad, trascendencia, pero más que nada le entrega un trabajo fino de dar confianza en lo que estás haciendo. Entonces fue maravilloso. Yo estaba de directora de la Facultad de Derecho, mira, en ese momento. Que también es otro hito. ¿Ha habido otras mujeres? Sí, en la dirección, fíjate que hubo 3 maravillosas maestras anteriormente. Mira. Yo tuve la posibilidad de que fui la primera directora elegida por Junta Académica, muy linda, es un privilegio. Anteriormente estuvieron 2 grandes maestras, 3 ya idas, la maestra Mercedes Galloso, la maestra ¿cómo no? Mercedes lindísima, Galloso. Mujer internacional en todo su trabajo. La maestra, si la conociste, a la maestra González Rebolledo, magistrada también en ese momento. Y la maestra también que trascendió muchísimo, Emma Rodríguez Cañada. Era una gran política y bueno, a mí me toca participar en ese momento, y un privilegio muy grande. Estando ahí, bueno, te invitan, fíjate, no sabía, nada más estaba yo en una elección de estudiantes y me llaman. Va usted al Congreso, porque el Congreso la está llamando y te quedas así porque, es decir, lo que comentaba, no andas, no buscando la función,
sino por tu trayectoria y tu perfil. Fuiste considerada. Fui considerada. Y entonces ahí es donde yo te comentaba hace un momento la capacidad que tiene la mujer de trascender en donde la ponga cuando tienes la capacidad y quieres hacer las cosas bien. Eso es lo que nos caracteriza a las mujeres, la fuerza de voluntad que ponemos cuando tenemos confianza en uno mismo, de la capacidad que tienes de saber que sí vas a poder hacer las cosas. Sin embargo, yo discrepo un poquitín, mi querida doctora. Tal vez tú por haber sido directora de la Facultad de Derecho, haber sido catedrática de oposición en tus materias, bueno, había una trayectoria profesional sólida, muy difícil, que te sustentaba, que te respaldaba. Pero hay muchísimos casos en donde pues la mujer a lo mejor en una circunstancia y en una formación más sencilla, pues no tiene el mismo reconocimiento. No se presenta siempre, desafortunadamente. Pero fíjate que si hablamos en el aspecto que se me dio la posibilidad de participar de la mujer en materia electoral y en materia política. Claro. Yo vi las dos situaciones. El aspecto y la calificación de que la mujer no va a poder porque no tiene la experiencia. Okay, ya. Me refiero que sí podemos, si queremos, y le damos la oportunidad de hacerlo. Por supuesto. Eso es lo principal. Y darle la confianza de que puede. Ahora, cuando veamos que hay algunas circunstancias, es lo que tenemos y que hemos hablado ya grandes ideas, la sororidad. Que tú lo sabes, la manejas muy bien. No, ayudarnos unas a otras. Y verás que así las mujeres tendremos y haremos los papeles más grandes en todos los niveles que estemos. No tendremos que estar demostrando, mírame, mira, no. Vamos a demostrar con actitud que sí podemos. Fíjate, en todo lo que estamos ahora comentando, sororidad, que para el consumo más amplio es una enorme solidaridad entre mujeres. Dicho en el lenguaje más moderno, vamos a decir, de vanguardia, en el lenguaje feminista hoy día. Ahora sí. Sororidad, que es solidaridad en el fondo para que una mayor comprensión, aunque hay que manejar el concepto, ¿no? Ahora, nosotros vemos hoy día que la violencia ha hecho ha entrado una embestida brutal en la vida de la comunidad nacional, porque no solamente es Veracruz, está pasando en todas partes. Vemos que también en otros países no somos el punto negro, no somos dueños o el monopolio, pero cada comunidad y cada cultura, cada civilización tiene su propia manera de percibirlo, de asumirlo. Yo digo que una violencia contra la mujer es una doble violencia, es como la discriminación, como la pobreza, como la explotación. O sea, te explotan porque se explota una clase disminuida y se explota porque además eres mujer. Entonces, en el caso de la violencia doble, ya es una la que venías viviendo como mujer, claro, y otra la que llega a la comunidad, ¿no? Es que hablando de nuestro país, nosotros somos un país de costumbres, grandes costumbres, pero de una educación muy, muy tradicionalista, que la violencia que estamos viendo en estos momentos, quizás la había en las épocas de nuestras abuelas, pero no trascendía, sino las mujeres éramos más sumisas, lo guardábamos, no trascendía, lo consideraban como parte, lo que tenían que, va a decir que aguantar, válgase la expresión, sí. Y van cambiando las generaciones, van cambiando, pero va también cambiando la oportunidad que se le da a la mujer de educarse, de trascender en algo que es tan bonito que es la educación, que yo te lo vuelvo a reiterar, la educación es la madre de todas las virtudes. Y entonces cuando los valores van cambiando, también se van viendo otras circunstancias. Hoy sabemos que hay mayor violencia, se está ahora sí discutiendo la violencia, porque hoy la comunicación es abierta y hoy sí sabemos qué pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Y hoy sí nos damos cuenta de la gran violencia que ha habido contra la mujer, porque hoy sí lo sabemos. Y porque también la mujer se rebela contra abusos y explotaciones, ¿no? Porque le hemos dado y nos hemos dado la oportunidad de decirle a la mujer, vales,
ya no eres un objeto, ya no eres la resignada mujer, tienes derechos, no necesitas ser agresiva, no necesitas, sino simplemente ser tú y tu autoestima que crezca. Y entonces saber que vales. Y esos valores debes hacerlos entender a los demás para que te respeten y te den el lugar que te amas como ser humano, como ser humano. Porque antes estábamos así como después no, papá era el mayor y no, se le respeta. Y ahí es donde equiparamos otra vez, que es lo que hemos estado pidiendo primero la equidad, luego que se nos dé la misma cualidad. Se ha luchado socialmente y gracias a muchas situaciones se ha logrado jurídicamente esas luchas, ¿sí? Institucionalizarse en las normas. Ese ha sido el gran avance que como mujeres hemos tenido. Que falta mucho Muchísimo. en los hechos. Pero hoy tenemos leyes, tenemos acciones que respaldan, ¿no? Exacto. Políticas públicas que ya nos están viendo. Claro. Grupos de mujeres que estamos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra posición en la sociedad. Eso es bueno. Cuando estuviste a cargo del órgano electoral, del OPLE sería hoy, ¿tú sentiste discriminación con respecto a lo electoral con mujeres como candidatas en los casos en que estaban en controversia su triunfo a lo mejor dudoso, que pudieran quejarse? Tengo mis dudas en esa época. No, yo lo viví enormemente. Cuéntanos. Fíjate que una de las grandes circunstancias que se tiene en materia político es que en los partidos políticos, que es los que hacen la posibilidad de la participación política de los ciudadanos en las contiendas electorales, precisamente las mujeres son las que había una gran discriminación. Sí, totalmente. No, es que te decían, es que no hay mujeres, no tenemos mujeres preparadas. Es cierto, todavía. Sí, a la fecha le decía yo, pero perdón, es que no le das la oportunidad. Estábamos subiendo todavía en los niveles de la contienda de mujeres y mujeres, peleando de las posiciones, con las acciones afirmativas que se iban logrando. Entonces, sí me daba cuenta cómo efectivamente la mujer no era considerada, sino que nada más como parte de las campañas, como parte de las avanzadas, las que preparaban todo, pero atrás de las bambalinas. Y cuando se llegaba a la posibilidad de hacer el acceso a las funciones, la mujer no, porque no había mujeres preparadas. Sin embargo, sí en las normas había para los partidos políticos, y se ha dado, la obligación de tener capacitación para sus mujeres, para que pudieran ir a las contiendas electorales. Gracias, yo creo, a todas esas actividades. En una de las contiendas, la tengo muy presente, se da la equidad de género para participar, que tenían que equilibrar los partidos el 50% y 50%, y me tocó vivirlo, decir a muchos partidos, ¿qué será, hace no 9 te años? Registro, yo estuve 10 años ahí, no te registró a tus candidatos porque no equiparas. Y te lo juro que les devolvimos todas sus planillas donde estaban todo ya listo, y fue una situación que, por favor, ¿no sabes qué? O me registras mujeres o no hay. El origen de las Juanitas. Juanitas en primera instancia, ¿no? No tenía preparada a quién voy a traer a propósito que acepte que se va luego, ¿no? Este fue el resultado, precisamente. Ponme mujeres, equipáramelas. Sí, pero al momento en que, bueno, te voy a poner la equiparación, pero ya una vez que estaban registradas, las ponían además como suplentes. Perdón, te las mandaban, pero el suplente era hombre. Todavía no había lo que hoy la ley de que tiene que ser iguales, ¿no? Claro que ya me llenaban la planilla, pero a la hora de la contienda las bajaban y subía el varón. Entonces ahí fue otra vez una de las grandes simulaciones. Un ejercicio muy grande. Un ejercicio, creo que duró dos trienios. Sí, efectivamente. Hasta que se logró la equidad ya con el candado de poner mujer con mujer, varón con varón, para evitar ese y tipo. alternos, ¿no? Y ahí se dio la primera experiencia de las Juanitas, que efectivamente nos abrieron los ojos, ¿verdad? Pero qué cosa, o sea, entre más se complicaba, más se sofisticaba la manera de darle vuelta. Herramientas de darle vuelta para que siempre estuviera en las primeras planos un varón y no una mujer. ¿Cómo sientes hoy el panorama? Porque yo sé que siempre estás preparándote, estás
estás ahora Sí. capacitándote para lograr ser una entrenadora de qué Lo que tipo. pasa es que acabo soy miembro ahora de Número, miembro académica de Número, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que regresamos apenas de Tampico. Bueno, ahí ese tipo de eventos te da tantas luces. Y hoy con la reforma laboral, nos damos cuenta, Recientemente sí, nos aprobada. estamos dando cuenta que a nivel de la, puedo decir, de la impartición de justicia y con la oralidad ahora que se está dando, que se está modificando toda la contienda, hoy la moderación que son las justicia alternativa, por la reforma del 17 constitucional, en donde aparte de los procesos judiciales dice, habrá justicia alternativa y que está el arbitraje, la mediación. Pues y es otro mundo nuevo. mundo. Pero ahora hay la posibilidad del mediador. La mediación es ahora una justicia alternativa, una manera de resolver más rápido los juicios. Fíjate, es muy agradable, porque en materia laboral, por Dios, se llevan juicios de 3, 4, 5 años que el pobre trabajador, ahí se queda su juicio, ¿verdad? Tú eres como un juez Sí, de paz, pero en serio. Exacto, pero vas primero a la mediación, es decir, van a arreglar en igualdad de circunstancias el asunto. Y tú vas a ser un mediador, pero tienes que estar certificado para ser mediador. No puede ir cualquier persona a ser mediador, tienes que estar certificado. Y por eso te lo refiero, porque ahorita la Universidad Veracruzana, con el Centro de Mediación del Poder Judicial de Veracruz, están impartiendo los cursos, ahorita diplomados, para certificarte como mediador, que es el que estoy ahorita estudiando. Para ¿Qué certificarme. requieres, aparte de ser una abogada, de ser una persona con experiencia? Vaya, no puedes llegar como tabula rasa recién salida de la escuela, aunque no esté el impedimento, pero no es lo idóneo. Sí, tienes que tener un poco de experiencia. Tienes que tener. Pero no tan solo tener el conocimiento de la norma, que hoy es lo que estamos hablando, sino el conocimiento, la actitud de valores y de saber tener la posición, hablar de derechos humanos y saber entender las partes. Esa es una preparación muy grande, la estamos llevando muy grande. Yo estoy sorprendida, muy bonito de lo que nos están preparando, porque hay muchos abogados litigantes, los que están participando de todo el estado, están viniendo, a mí me da mucho gusto, porque... ¿Van a trabajar estatalmente? Cada, digamos, en Tabasco se debe de estar haciendo, en Chihuahua igualmente. En todas las partes, pero tú como veracruzana trabajarás en el ámbito estatal. En el ámbito estatal, sí. No te puedes brincar al federal como... No, sí voy y puedo solicitar mi certificación porque ya la tengo por el Poder Judicial de Veracruz y se me llama, puedo participar como mediadora. Qué interesante, pero porque esto va a ser expedita la justicia. Sí, más rápido. O sea, entra la condición humana a llegar y decir, a ver, partes. Sí. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Tú en la mediación es muy distinto que lo que se hacía en materia laboral, que era la conciliación. En la conciliación, la persona de los tribunales podía proponer y arréglese y hacía... No, en la mediación... Por eso es una actitud muy grande la que debe uno tener, conocer a la persona psicológicamente, también te dan clase, en dejar que las partes muestren y se pongan de acuerdo. Y tú tengas la actitud y la posibilidad, la capacidad de trabajar con ellos para que ellos mismos son los que se tienen que poner de acuerdo, se pueda levantar el acta correspondiente y también tiene validez, porque si en un momento dado cierras el asunto y entonces tú puedes mandar a los tribunales para que el asunto se dé por terminado. Pero esto es un ahorro de meses, de años. Meses de años, muy bonito. Pero es un avance hermosísimo. A mí por eso me llamó la atención y dije, oiga, esto me gusta. Fíjate que a mí y amigos que nos escuchan, a mí me llama tanto la atención porque sí hay cosas muy interesantes que están pasando en nuestro país, de esfuerzo, de gente seria que se junta, que quiere salir adelante, como es, por ejemplo, tu caso de participar en todo este proceso de preparación de nuevas figuras para que en la impartición de justicia haya resultados benéficos. Y me llamó la atención porque te acabo de explicar, yo estoy impartiendo materias en la cuestión laboral, en seguridad social laboral, y entonces eso también lo tienes que transmitir a las generaciones que como maestra vas a preparar. Por ejemplo, acaba de salir
la nueva ley laboral, Sí, la reforma. la nueva ley de la Y reforma. ahí está esto de la mediación. ¿Tú qué das clase de laboral este semestre o el que En viene? este estoy dando seguridad social, que es parte Entonces, laboral. todo lo que son las innovaciones, los adendos, las nuevas elementos de la reforma laboral, ¿tú ya los estás impartiendo? Es que en este momento, por ejemplo, en la iniciativa vamos viendo cuáles son las propuestas nuevas y se acaba de aprobar la reforma laboral apenas. Hace semanas. Y tú tienes entonces que empezar con los alumnos y decirles, aquí está ya la reforma, estos fueron, y analizarla en los puntos principales que se actualiza, porque el alumno debe estar de vanguardia. Pero por supuesto. Sí, claro, porque son las generaciones que uno prepara. ¿Cuántas alumnas tienes en tu clase, mujeres? Normal, bueno, de ¿Cuál es el mujeres total? sí, depende de los grupos. Mira, lo que pasa es que ahora el nuevo modelo educativo le da al alumno, antes tú ibas, como todas las escuelas, ibas y te inscribías, ¿no? Y te dices, quiero Con tal estas profesor, materias. tal sí. materia. Ahora es eso. Si tú, los alumnos ahora te escogen, ¿no? Son los que tienes. Bueno, yo, ese nuevo modelo. En la que los grupos que estoy impartiendo y que he impartido, he tenido un buen número de mujeres, ¿eh? Un buen número de jovencitas. ¿Cuál es el promedio de tu estudiantado? No, el promedio que te da la universidad es que debes de tener mínimo 30 alumnos. Es el mínimo. Ese es el mínimo. Y 30. máximo que 40. Pues yo he tenido hasta 45, 47 alumnos. Y Y después es mucho. Sí es mucho, ¿por qué? Porque tienes que preparar, es que ahora ya no se califica en el ahora, tú das la clase y pones el examen. No, hoy es evaluaciones. Hacer participar al alumno, que el alumno haga él las investigaciones, que el alumno te diserte sobre el tema que está haciendo. Tienes que hacer debates entre ellos. Coincidir cosas. Y lo que haces es evaluarlos, y al final es una evaluación de 30, 20, 40. No es el examen no final. Es el final vale 10% de la calificación final. O sea que Sí, tienen que y es un trabajo ponerse muy grande. las pilas, Sí, ¿no? el académico trabaja. Dice, no, es que trabajan los alumnos. No, sí, tienes que trabajar porque tienes que evaluar. Por supuesto. Pues eso es lo que decía hoy, que es el Día del Maestro, mañana que es el Día del Maestro. Es importante reconocer esa labor del académico en la materia universitaria, porque no nada más es estar frente a grupo, llevar el conocimiento y explicarlo. Es cómo te preparas atrás, horas de estudio, investigaciones, y horas de preparación, experiencia también. preparar tu clase, hacer las exposiciones, hoy son los PowerPoint, y hacerlo, me decía mi maestro cuando hice el doctorado, si tienes que hablar tan sencillo como él, que no sabe nada de tu tema y que va a aprender de ti. No hagas uno con lenguajes elevados para que... Sí, no, tan sencillo. No se trata de impresionarlo. No, se trata de saber enseñar y que lo absorban y que te entiendan. Y eso cuesta mucho trabajo. Ser tan sencillo en el lenguaje cuando tú lees autores tan altos y que tienes que digerirlo para explicárselo a él con la más sencillez del mundo. Y además tengamos en cuenta que vienen de una educación media con muchas dudas, ya no digamos una educación básica con muchas otras baches. Hablando de educación, las reformas en lugar de, yo siento que de fortalecer a los jóvenes, hay situaciones que tanta modernidad a veces no les hace que trascienda tan grande los conocimientos, ¿no? A veces vienen tan pinceleados, les digo yo, que tienes que volverles a reforzar en la universidad muchas cosas que a nivel medio superior hubieran tenido que aprenderlo. Pues fíjate qué interesante que en la víspera del día del aniversario del maestro hablemos de esta vertiente del gran tema que es educación, mujer y justicia. ¿Qué es el papel del docente en la educación superior? Porque mira, todo el tiempo estamos hablando de los de primaria. Mira, tú y yo empezamos a platicar sobre la violencia de la mujer. Y si te diste cuenta, fuimos caminando sobre algo tan bonito, tan grande, que es la educación. Entonces, eso nos lleva a la gran conclusión de que la educación es la base de toda formación del ser humano, ¿sí? ¿Y dónde está la educación? En casa. Por eso los maestros ahora decimos, ¿sabes? Si yo le paso el conocimiento, yo lo voy a preparar, pero tú dale los valores y la educación
para que yo fortalezca eso que tú me mandas de casa. Qué importante que este mensaje podamos escucharlo, asimilarlo, transmitirlo y no ser tapetes de nuestros niños flojos o un poco omisos y negligentes. Claro, hay que enseñarlos a que sean críticos, pero lo más grande es enseñarlos a ser ellos mismos responsables de sus actos y de su vida. Carolina, mil gracias por compartir con nosotros un poquito de tu mucha experiencia. Amigas, amigos, educación es la base. Una mujer que trabaja en el tema de justicia es un ejemplo. Yo me siento muy, muy orgullosa de que seamos amigas de hace tanto tiempo. De tantos años y que mira, la vida nos permitió volver a platicar nuestras experiencias de vida tan bonitas, porque tú también has tenido una gran mujer que también nos has permitido ahora con tu programa poder tener el contacto tan grande que lo que sepamos, lo que podemos servir, comentarlo para quien le pueda también interesar y servir. En beneficio de la comunidad. Este es un programa que piensen ustedes, Café Ciudadano. Hasta la próxima semana. No se vaya mucho rato. Por acá nos encontramos.